Y hoy más que nunca necesitamos mantenernos enfocados en el blanco, que es Cristo, el blanco que es salvar vidas, que esa es la función de la iglesia, que es salvar a muchos para el reino de Dios. Entonces vemos a Nehemías que estos hombres querían sacarlos del llamado. Pero él, ¿qué le dice? Yo no me puedo mover de la obra porque la obra es grande y yo no me puedo ir a hacer otra cosa que no sea lo que Dios me llamó. Entonces creo que hoy día más que nunca la iglesia, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde estamos en una sociedad ególatra, necesitamos enfocarnos y tener una claridad y tomar una decisión firme y consciente de lo que realmente tenemos que hacer como iglesia. Entonces, ¿dónde estamos situados hoy? Estamos en una línea de batalla. Y es una batalla cuerpo a cuerpo, donde si nosotros actuamos correctamente, el mismo Dios peleará nuestra batalla. Él nos va a hacer que vivamos en paz, sosegadamente, nos va a dar un reposo frente a lo que tenemos que hacer, pero si realmente estamos muy bien alineados, si estamos muy bien ubicados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces una de las interferencias somos nosotros mismos. Y por ejemplo, Mateo 16:23, hay un episodio donde Jesús le tiene que hablar fuerte a Pedro. Y le dice que, pero él volviéndose dijo a Pedro, o sea, Jesús hablándole a Pedro, quítate delante de mí. ¿Cómo lo trata? De Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús tenía que ir a la muerte, tenía que ser arrestado, había todo un plan que Él les había conversado, pero no lo entendieron los discípulos. Entonces le tienen que decir, oye, no me saques al Señor del enfoque, de la determinación que yo he tomado, así que apártate de mí, Satanás. ¡Qué fuerte! O sea, está tratando a su propio discípulo de Satanás. Pero ¿qué le está diciendo enseguida? Que él se había dejado llevar por sí mismo, por su pasión, por su inexperiencia, por su carnalidad, y se había enfocado en lo que estaba pasando ahí, en lo natural. Y no estaba enfocado en lo que Dios le había hablado, en lo que le había dicho, que había más que solo que Él muriera, sino que había una resurrección, después había todos unos acontecimientos que Pedro no los comprendió. Entonces vemos ahí la primera interferencia que es ocasionada por nuestra propia humanidad. A veces nuestra propia humanidad es la que interfiere a los planes del Señor. ¿Cuántos en la historia de la Biblia le ayudaron un poco a Dios en su humanidad? Vemos a Sara colocarle una sierva para que se embarazara del marido, y así una serie de situaciones que podríamos estar mencionando. Tenemos que también la ociosidad puede ser una interferencia. Los diálogos de discipulado, los que les ha tocado pasar por esas lecciones, dice que la ociosidad es una oficina de Satanás. Porque nosotros como cristianos necesitamos mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Necesitamos estar leyendo la palabra, estar en los ejercicios del ayuno, de la oración, en la alabanza. Tenemos que ser parte activa de nuestra comunidad. No podemos estar ociosos. Y 2 Samuel 11, del 1 al 4, hay una situación aquí que pilla una ociosidad en el rey David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. Pero él se quedó en el palacio, miró por la ventana, vio ahí en
la terraza del lado, vio la piscina ahí donde se estaba bañando Betsabé y cayó en pecado. Y el tema es que el Señor perdona todas nuestras equivocaciones, nuestros pecados, pero las consecuencias se viven. Dice que de ahí nunca más se apartó la espada en la casa de David. Y vinieron todas unas consecuencias. El hijo de su pecado fallece, él se transformó en un asesino, mandó a matar al marido para no ser descubierto, y una serie de situaciones que le quitaron también a él como rey la autoridad, porque después sus propios hijos se le rebelaron porque veían el mal ejemplo de su propio padre. Entonces hay toda una consecuencia por una ociosidad, por un no estar en el lugar correcto en el momento correcto. Entonces el Señor nos está hablando en esta noche que Él nos está llamando a una hora importante, a una hora, a una gloria postrera mayor que lo que ha ocurrido a los principios de los 1900 en nuestro país. Hay acontecimientos grandes que van a ocurrir. Entonces no solamente Él nos trajo a su camino para salvarnos, sino que para que salvemos a otros, seamos parte importante de la vida de la iglesia, del desarrollo. Si nosotros no levantamos la voz, no nos levantamos el gigante dormido, que es la iglesia, este país puede llegar a ser laico, y eso significa que Dios se va a sacar de todos los lugares. Entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en esta tierra de salar y ser luz en este momento. También el pasado, el no cerrar capítulos en nuestra vida puede ser una gran interferencia para que nos podamos desarrollar y ser personas libres de poder desarrollar un trabajo para el Señor. Porque hay un acusador de los cristianos, que es Satanás, el diablo, que siempre va a estar tratando de recordarnos cosas que el propio Señor nos dice que ya no traigamos nosotros a memoria. Entonces, yo creo que estamos en un momento de hacer una última revisión de nuestras vidas y cerrar capítulos para que podamos florecer como iglesia, tanto en lo individual como en lo colectivo. Porque un miembro de la congregación que se queda atrás, o que está en sus delitos y pecados, o está sin capítulo cerrado, sin perdón, afecta la vida de la iglesia. Vemos el pecado de Acán, que mientras no se descubrió que él tenía pecado escondido en su tienda, no podían ellos despegar, no podían avanzar. Entonces el pecado de cada uno también tiene que ver con el desarrollo y con la gloria mayor que el Señor nos está prometiendo. Entonces somos todos responsables. ¿Puedes decirle a que está a su lado, tú eres responsable de lo que va a ocurrir?